Me llamo Valeria Reyes y tenía 36 años la noche en que mi familia me expulsó de un grupo de WhatsApp como quien saca la basura. Fue un jueves, a las 9:15 de la noche. El mensaje lo escribió mi hermana Paola, pero todos sabíamos quién había elegido cada palabra. Creemos que lo mejor, por ahora, es que te tomes distancia de la familia. Mi tío Rubén respondió con un emoji de manos aplaudiendo. Así, con un aplauso digital, terminaron 11 años de que yo pagara, en silencio, la mitad de los gastos de esa casa. Soy contadora. Tengo un pequeño despacho en Querétaro, arriba de una farmacia, con mi asistente Renata y una cafetera que hace más ruido que café. Los números no mienten, y por eso los prefiero a las personas. Un balance nunca finge cariño que no siente. Crecí en Celaya, en una casa de 2 pisos con jacaranda en la entrada. Mi padre, Ignacio, fue gerente de una distribuidora de refacciones durante 27 años. Mi madre, Dolores, organizaba las kermeses de la parroquia y, sobre todo, organizaba lo que la gente debía pensar de nosotros. Mi hermano mayor, Iván, es electricista, casado con Fernanda, 2 hijos, buen corazón y 0 disciplina con el dinero. Y luego estaba Paola, 3 años menor que yo, la consentida, la que siempre encontraba la manera de estar del lado ganador de cualquier discusión familiar. Desde afuera, éramos una familia de revista. Comidas dominicales, fotos de Navidad con suéteres iguales, tamales para cualquier vecino en duelo. Yo creía en esa fachada como se cree en un puente que cruzas todos los días. No lo inspeccionas, simplemente confías en que aguanta. 5 años antes de aquel mensaje, un sobre olvidado en el cajón de la cocina me mostró de qué vivía realmente mi familia. Buscaba pilas para el control remoto. Encontré, en cambio, la factura de todo. Fue en abril, poco después de que la distribuidora donde trabajaba mi padre cerrara sus puertas por una reestructuración corporativa, una manera elegante de decir que 27 años cabían en una caja de cartón. Mi padre tenía 59 años, demasiado joven para pensionarse con dignidad, demasiado orgulloso para decirlo en voz alta. Esa tarde, mientras buscaba las pilas, encontré un sobre del banco, abierto, escondido bajo un recetario. Adeudo vencido de la hipoteca, 42.000 pesos. Me quedé ahí, con las pilas en una mano y la verdad de mi infancia en la otra. Por la ventana vi a mi padre en el patio, limpiando una herramienta que ya estaba limpia. Salí con el sobre. Me miró como se mira un diagnóstico médico. La liquidación no alcanzó ni para la mitad, dijo, casi en un susurro. Se la comieron los abogados y los intereses. Estaba atrasado con el banco, atrasado con la luz, y debía un préstamo personal que yo ni sabía que existía. Entonces dijo la frase que decidiría los siguientes 6 años de mi vida. Tu madre no puede saber el número exacto. Ya sabes cómo es con las apariencias. Le pregunté qué tan mal estarían para diciembre. No contestó. No hacía falta. Esa misma semana abrí una cuenta a mi nombre. La bautizamos, en broma, el fondo. Cada quincena transferiría dinero suficiente para cubrir la hipoteca, la luz y el préstamo, con 2 días de margen antes de que llegaran los cargos automáticos. Mi padre puso una condición, con la mano plana sobre la mesa como si jurara sobre ella. Tu madre no puede saberlo. Nadie puede saberlo. Tenía 31 años. Dije que sí antes de que terminara la frase. Lo asombroso, y esto lo digo como contadora, es que la historia que cubrió todo aquello no la inventamos ni mi padre ni yo. La inventó mi madre. A las pocas semanas, Dolores anunció a toda la familia extendida un fondo de emergencias familiar, una alcancía simbólica para imprevistos, donde cada quien aportaba lo que podía. Mi tío Rubén ponía 200 pesos en Navidad y se sentía generoso. Iván metía 500 cuando le llegaba el aguinaldo. Y cuando alguien preguntaba cómo les iba a mis padres después del cierre de la distribuidora, mi madre sonreía y decía, Ignacio cayó parado, gracias a Dios. Nunca me preguntó nada sobre esa cuenta. Ni una sola vez en 6 años. Ella aportaba tamales y un eslogan, y de algún modo terminó siendo la administradora de toda la narrativa. Hice la cuenta demasiado tarde. Quien menos pone, a veces, es quien decide qué significa el dinero. 72 quincenas. Así se resume media década si eres de las personas que llevan la cuenta, y yo lo soy. El dinero sostuvo la hipoteca, pagó un tratamiento dental de mi madre, cubrió la mitad de un techo nuevo cuando llovió adentro de la sala y financió,
sin que nadie lo supiera, la camioneta de trabajo que mi hermano Iván usaba gracias a los ahorros de mis papás. Mientras tanto, yo seguía manejando un auto con más de una década encima y posponiendo, año tras año, la idea de comprar mi propio departamento. No fui ingenua al respecto. En el segundo año le insistí a mi padre que lo habláramos abiertamente, que Iván también aportara, que fuera un acuerdo familiar de verdad. Él no cedió. Su madre lo había criado, según me confesó, con un miedo antiguo a la vergüenza pública, algo relacionado con una crisis económica de sus propios padres que nunca me contó del todo. Me dijo, sin rodeos, que si yo hacía esto público, él pediría un préstamo bancario aunque fuera con intereses altísimos, antes que dejar que su esposa se enterara. Elegí el precio más pequeño, seguir escribiendo cheques en silencio. Así aguantó 6 años. Mi aritmética invisible, sosteniendo el piso bajo los pies de todos. Entonces mi hermana decidió expandirse. Fue en la Cena de las Madres, en mayo, en el patio de la casa de Celaya. Mi padre en la parrilla, con el delantal que le regalamos hace una década. Mi madre repartiendo agua de Jamaica como quien reparte instrucciones. Paola se puso de pie entre el arroz y el pastel y anunció que iba a abrir su propia estética, un local grande, con 2 sillones más de los que podía pagar. Su esposo le apretó la mano. Los sobrinos aplaudieron porque ella aplaudía. Y entonces mi madre, radiante como quien revela un premio, dijo: «Y tu papá y yo le vamos a prestar 120.000 pesos de nuestros ahorros para que empiece». De sus ahorros. Yo sabía, al peso, cuánto tenían mis padres ahorrado, porque yo era sus ahorros. Ese dinero no existía todavía. Existiría en el futuro, en las próximas quincenas que aún no habían pasado, en mi auto viejo aguantando 5 años más, en el departamento que yo seguiría sin comprar. Nadie me había preguntado. Habían prometido mi dinero frente a toda la familia, como si fuera suyo. Esperé a que se cortara el pastel. Entonces dije, con la voz más tranquila que pude encontrar: ¿podemos hablar del préstamo antes de prometer nada? Solo nosotros 4, antes de que se anuncie así. Fue como si hubiera volteado la mesa. Fernanda miró su plato. A Iván se le pusieron rojas las orejas. Y la sonrisa de mi madre se quedó exactamente en su lugar mientras algo detrás de ella se movía, como una casa donde solo queda encendida la luz del porche. «Aquí no, Valeria», dijo, dulce como el agua de Jamaica. «Esto es una celebración». Mi padre miró la parrilla. La parrilla no tenía nada que opinar. Empezaron 9 días de silencio, aunque yo todavía no sabía que los estaba contando. El grupo familiar se congeló como se congela un estanque, desde las orillas hacia el centro. Fernanda seguía mandando fotos de los niños en la alberca. Nadie respondía debajo de las mías. El miércoles, Iván me escribió directo, sin saludo: «¿Por qué siempre tienes que hacer drama con el dinero?». Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Sostener económicamente a esta familia era lo único que había hecho por ellos en años, y de algún modo se había convertido en mi delito. No respondí con una disculpa, porque no tenía nada que disculpar. Y he aprendido, a la mala, que disculparse por decir la verdad solo le enseña a la gente que la verdad es negociable. En vez de eso, hice lo que sé hacer: un plan. 2 páginas, lenguaje claro, sin acusaciones, con la situación real de las finanzas y 3 caminos posibles para resolverlo juntos, como familia. Pensé pedirles 1 hora a mis padres algún domingo para exponerlo todo. Nunca llegué a agendar esa reunión. Lo que llegó, en cambio, fue la voz de mi tía Rosalba de fondo, en la cocina de mi madre, cada tarde de esa semana. Me enteré después, porque Rosalba cuenta las cosas de lado y siempre tarde. 2 hermanas y un altavoz decidiendo qué hacer conmigo. Fue un jueves. Cerré el despacho a las 7, cociné para una persona, y estaba lavando el sartén cuando el teléfono se encendió sobre la barra. 9:15 de la noche. El grupo familiar. La redacción de mi madre, la firma de mi hermana, y 11 personas más leyendo en tiempo real. Hemos estado hablando en familia y creemos que lo mejor, por ahora, es que te tomes distancia. Te queremos, pero ha habido mucha tensión desde el Día de las Madres y todos necesitamos espacio. Esperamos que lo respetes. 11 personas en ese grupo: mis padres, Iván y Fernanda, Paola y su esposo, 2 primos con sus parejas, y yo.
Expulsada de mi propia familia en el mismo chat donde compartíamos fotos de cumpleaños y avisos de lluvia. Lo vi ahí, quieto, en la pantalla. Entonces mi tío Rubén reaccionó con el emoji de aplausos. Solté una risa corta, sola en mi cocina. Ese hombre me había cargado de bebé. Dejé el teléfono, terminé de lavar el sartén, me sequé las manos y lo tomé de nuevo. Mi respuesta me salió en un solo intento. Entendido. Respetaré la decisión. Y también me retiro del fondo familiar. Sin negociación, sin párrafo de dolor. Si la familia había votado para sacarme, la familia no podía quedarse con la parte de mí que pagaba sus cuentas. Esa cuenta tenía que cerrar en ambos sentidos, o nunca fue un fondo familiar de verdad. A las 11 de la noche abrí la laptop. La transferencia quincenal estaba programada para la medianoche. La cancelé. Cancelé la domiciliación del pago de la hipoteca. Cancelé el cargo automático que cubría el medicamento de mi madre para la presión. Cada clic era un año de mi vida. Y lo más extraño fue lo tranquilas que estaban mis manos. Apagué el timbre del teléfono y me fui a dormir. A las 2:14 de la madrugada, cada máquina que mi familia jamás supo que existía intentó hablar al mismo tiempo. Los bancos corren sus procesos nocturnos en la madrugada. Esa noche, esas máquinas tuvieron malas noticias entre ellas. Mi transferencia nunca llegó, así que la cuenta de mis padres amaneció casi vacía cuando llegaron los cargos, la hipoteca, la luz, el medicamento. Cada rechazo disparó una alerta al celular de mi padre, porque años atrás fui yo quien configuró esas alertas, por ser la clase de hija que piensa en todo. Fondos insuficientes. Pago no procesado. Acción requerida. Un mensaje tras otro. A las 2:15, mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa de noche. Vi la pantalla con un ojo. Papá. Rechacé. Volvió a vibrar antes de apagarse. Y quiero ser honesta con lo que sentí, porque no fue triunfo. Fue esa sensación de cuando por fin sueltas algo pesado y los brazos te flotan solos. Ligereza, y también un poco de náusea, como si el cuerpo ya no reconociera su propio peso. Volteé el teléfono boca abajo. La vibración siguió toda la noche, paciente como la lluvia sobre un techo. Al amanecer, tenía número, 63 llamadas perdidas. 28 de mi padre. 19 de mi madre. 11 de Iván, que se duerme a las 10. 5 de mi tía Rosalba, aplaudiendo a las 4 de la mañana como si fuéramos íntimas. Había un solo mensaje de voz. El de mi padre. Nunca lo había escuchado así. Ni siquiera el día que cerró la distribuidora. Valeria. Valeria, contesta. ¿Qué pasó? El banco rechazó todo. La hipoteca, la luz, todo. Tienen alertas por todos lados. Tu mamá, solo llama, por favor. Me senté en el borde de la cama con la luz gris de la mañana y lo escuché 3 veces, no para disfrutarlo, sino para asegurarme de algo. Y tenía razón. En 90 segundos de pánico, la pregunta fue, ¿qué pasó? No, ¿qué hicimos? El banco había rechazado todo, como si fuera el clima, como un acto de Dios, como si el dinero que había aparecido bajo sus pies cada quincena durante 6 años fuera un fenómeno natural que, de pronto, sin explicación, se había detenido. Mi pulgar dudó sobre la pantalla. Había una versión de mí, la que todos esperaban, francamente, que hubiera arreglado todo antes del desayuno y pedido disculpas por las molestias. En vez de eso, escribí una sola línea: estoy respetando su decisión. Luego puse el teléfono en silencio, me bañé, y abrí el despacho a las 8 en punto, porque las mujeres como yo siempre abren a las 8 en punto. Renata solo me vio la cara y preparó el café más cargado de lo habitual. El golpe en mi puerta llegó a la mañana siguiente. Y por supuesto no fue ella. Eran las 7:40 de la mañana, y mi padre estaba parado en la puerta de mi edificio con la gorra entre las manos, dándole vueltas como quien reza un rosario. 62 años, camisa planchada, recién rasurado. Un hombre arreglándose para venir a pedirle algo a su hija que preferiría morir antes que decir en voz alta. Tu madre no sabe que vine, dijo, lo cual, en nuestra familia, es prácticamente una declaración de amor. Le preparé café en mi cocina, y él miró mi departamento como si lo viera por primera vez. El sillón de segunda mano, el librero armable, el aire acondicionado de ventana zumbando. La hija con más de 1 millón de pesos entregados vivía como estudiante de posgrado,
y algo se movió detrás de sus ojos, algo que nunca antes había calculado. No pudo preguntarlo directamente. Lo intentó 2 veces y la frase se le murió de vergüenza sobre la mesa. Así que lo ayudé yo, porque 11 años de quererlo no se apagan en una noche, y le dije: sé exactamente cuánto se debe, papá. No estoy haciendo esto para verlos ahogarse. Deslicé una hoja sobre la mesa. Cada pago que solía correr sobre mi espalda, con su monto y su fecha, en letra clara. No un estado de cuenta, una entrega. Ahora son suyos. Tienen más tiempo del que las alertas hacen sentir. Llegar tarde se sobrevive. Fingir es lo que sale caro. Leyó la hoja 2 veces, la dobló en 4 y la guardó en la bolsa de la camisa, detrás de la pluma, justo donde ha guardado lo importante desde siempre. En la puerta, se detuvo de espaldas a mí. Le dijo a todos que tuviste una especie de crisis, dijo, y bajó las escaleras. Así descubrí a dónde había ido mi madre en vez de llamarme. A la iglesia. El viernes, la farmacia llamó a mi despacho. Así llegan estas cosas en una ciudad como Celaya, no con un citatorio, sino con Marisol, la de la ventanilla, apenada. El medicamento de mi madre para la presión había sido rechazado. La tarjeta no funcionaba. Y Dolores se había quedado en el mostrador diciendo que debía haber un error, hasta que la fila detrás de ella empezó a tener opiniones. Mi madre tiene la presión alta desde hace años. Yo había pagado ese medicamento en silencio durante 6 años, dentro del mismo cargo automático que todo lo demás. Aquí quiero ser exacta, porque me importa que se entienda qué estaba haciendo y que no. El fondo estaba cerrado. Siguió cerrado. Pero fui en mi hora de comida, pagué la receta en la ventanilla, en persona, y dejé configurado que ese medicamento, solo ese, se cobrara directamente a mí de ahí en adelante. Sin tarjeta de ella involucrada. Sin resucitar el fondo. Mi asistente Renata me preguntó, cuando volví, ¿por qué pagaba algo después de lo que me habían hecho? Le di la única respuesta que tenía. El fondo fue una mentira que ya no voy a sostener. Su presión arterial no es una lección. Los límites, resulta, necesitan mano firme, y la mía tenía apenas 3 días y temblaba. Pero esa línea me pareció justa, así que la trazué. De regreso, pasé frente a la parroquia. Jueves por la tarde, y el estacionamiento estaba lleno. Pensé que algún comité se reunía. Algún comité, en efecto, se reunía. Para el domingo, yo ya era motivo de oración. No por mi nombre, desde el púlpito. Mi madre es artista, no vándala. Se movió como se mueve ella por la red de señoras de la parroquia, en tonos de preocupación amorosa. Valeria está pasando por algo. Cortó con toda la familia. Oren por Dolores, que lo está llevando tan bien. Y así, la lástima empezó a fluir en la dirección correcta, hacia mi madre. Llegaron guisos de consuelo. La vecina llevó pozole a la casa de Celaya. Los Hernández invitaron a mis padres a cenar. Alguien ofreció revisar las canaletas del techo, porque, según se decía, la hija ingrata había abandonado a sus padres en la vejez. Mi tía Rosalba me dejó un audio que merece un museo, 2 minutos de reproches con tono bíblico, terminando con: nunca pensé que el dinero te iba a cambiar así, mija. El dinero cambiándome a mí. Me reí sola en el coche hasta que dejó de ser risa. 2 de mis primas me dejaron de seguir en silencio. El grupo, claro, seguía mudo. Yo seguía técnicamente en él, como un nombre que sigue en el buzón después de que la persona se mudó. No hice nada. Quiero que conste. Ninguna narrativa contraria, ningún mensaje correctivo, ningún comprobante publicado en ningún lado. Parte era estrategia, porque no se puede competir contra una mujer que ha dirigido la narrativa de un pueblo entero durante 40 años, en su propia cancha. Pero, sobre todo, era algo más viejo y más simple que la estrategia. Incluso exiliada, seguía guardando su secreto, seguía sosteniendo el techo con la boca cerrada. El lunes a las 5, la camioneta de Iván se estacionó frente a mi despacho, y no subió contento. Mi hermano llenó el marco de la puerta como lo ha hecho desde la preparatoria. Brazos cruzados, mandíbula al frente. Mamá dice que congelaste el dinero de la familia, dijo. El fondo. El de todos. Porque se te lastimaron los sentimientos en la comida. Dejé que eso se quedara un segundo en el aire. Renata encontró algo urgente que archivar en el cuarto de atrás. El fondo de todos, repetí.
Iván, una pregunta, y luego te contesto lo que quieras. En 11 años, ¿cuánto has aportado tú a ese fondo? Su boca se abrió sobre un número que no tenía. Lo vi buscarlo, los 500 del aguinaldo, tal vez algo en Navidad. Vi cómo hacía, en 10 segundos, más cuentas de las que había hecho en 11 años. Y vi cómo el resultado le llegaba pequeño y frío. Eso no es el punto, dijo, ya más bajo, porque él construye cosas para vivir, y sabe reconocer una viga podrida cuando la oye crujir en algún lado de la historia que le habían contado. Es exactamente el punto, dije. Yo no congelé el dinero de todos. Dejé de dar el mío. Son frases distintas. Se quedó ahí, procesando. Y entonces mi hermano dijo algo que me confirmó que el piso de la casa de Celaya nunca había estado tan firme como los dos fingíamos. Papá ha estado raro con el dinero desde que cerró la distribuidora. Todo en efectivo. No me dejó cotizarle el techo nuevo hace unos años. Y de repente apareció como si los ahorros lo cubrieran todo. Me miró. Yo lo miré. Los ahorros no cubren actos de hermana. Iván, dije, con suavidad, pregúntales a ellos. No a mí. Nunca fue mío contarlo, y sigue sin serlo. Se fue sin azotar la puerta, que en Iván es bandera blanca. Ese domingo manejé hasta Celaya a las 10:30, sabiendo que estarían en misa. No llevaba un discurso preparado porque no había nadie para escucharlo. En mi llavero, entre la llave del despacho y la del coche, colgaba la llave dorada de la casa de mis padres, la que me habían sacado a los 15 años. Si me habían apartado, entonces la puerta que siempre podía cruzar ya no era mía, y no iba a guardar una mentira en metal. La metí en un sobre, sin nota, y la pegué por dentro de la puerta de rejas, donde la lluvia no la alcanzara. Me quedé un momento en el porche. El pasto tenía 2 semanas de crecido. Mi padre lo cortaba siempre los sábados, y no lo había hecho. Las cadenas del columpio del porche tenían óxido nuevo. Y el auto de mi padre, un sedán que había cuidado durante 15 años, no estaba ni en la cochera ni en la calle. No en misa. Desaparecido. Por la ventana de la cocina vi el calendario de pared que mi madre usa desde antes de los celulares. Cada quincena de mayo, junio y julio estaba marcada con un círculo rojo. Letra de ella. Mi madre, que nunca preguntó nada sobre el fondo, que jamás tocó los números, había estado marcando el día en que llegaba mi dinero, durante 6 años, como quien marca un cumpleaños. Conocía mi ritmo de memoria. Simplemente nunca dijo mi nombre sobre él. El 1 de agosto cayó sábado, y esta vez ningún teléfono sonó por eso. La primera quincena silenciosa en 6 años, y aún así desperté a las 6 de la mañana. Hice café, me senté con el teléfono apagado frente a mí, como un electrodoméstico desconectado, buscando una tarea que ya no existía. Mis manos, sinceramente, no sabían qué hacer en un día de pago que ya no era mío. Manejé sin rumbo. Ventanas abajo, hacia las afueras. En una calle tranquila, frené frente a una casita de un piso, con jardín pequeño y un letrero de se vende ligeramente inclinado, como cansado de preguntar. Me quedé estacionada frente a esa casa media hora. 36 años y podía pagarla, ese era el chiste. Podía pagarla desde hacía tiempo. El enganche simplemente había salido, quincena tras quincena, financiando una historia de la que ni siquiera era personaje. Ahí, estacionada, por fin me hice la pregunta que llevaba evitando desde aquella tarde en el patio, en 2020. ¿Quién era yo si nadie me necesitaba? Sabía ser la responsable, la solución silenciosa, el piso firme. No tenía idea de cómo ser, simplemente, la hija de alguien, o la vecina de alguien, o una mujer en un porche con su propio nombre en la escritura. Esa noche llamó mi tía Rosalba, y casi dejé que se fuera al buzón, pero algo en mí notó que la hora era razonable y contesté. Su voz sonaba distinta, más pequeña. Valeria, ¿qué era exactamente el fondo familiar? Así empezó a filtrarse la verdad. Y juro que la fuga no la abrí yo. Con mis padres visiblemente batallando, uno de mis primos había sugerido lo obvio. ¿Por qué no ayudar a Ignacio y Dolores con el fondo familiar? La alcancía, el ahorro que, según todos, era de la familia entera. Así que Rosalba, que resultó estar como cotitular de esa cuenta simbólica que mi madre había abierto para las apariencias, fue al banco a pedir el saldo y el historial. 6 años de generosidad de toda la familia, sin contar mis aportaciones, que jamás habían tocado esa cuenta,
4.300 pesos y centavos. 200 de Navidad, 500 del aguinaldo de Iván, un ambicioso 1.500 de mi tío Rubén en 2023 que mencionaba cada año como si fuera una hazaña. Rosalba se quedó en el mostrador del banco, mirando el número que toda la familia creía una red de seguridad. El número no dijo nada. Pero entonces empezó a preguntarme, por teléfono, que había estado pagando todo lo demás. Se detuvo a media pregunta, porque 60 años en esta familia le habían enseñado exactamente que llena un hueco de ese tamaño y no dice nada al respecto. El aplausos que había puesto tan a la ligera le pesaba ahora en el regazo. A su favor, y soy tacaña con los créditos hacia Rosalba, se disculpó como si lo sintiera de verdad. Pero mi madre ya iba adelante de las dos. Esa misma semana, la historia cambió otra vez. La versión 2 me llegó por Fernanda, que la escuchó en una reunión de la parroquia y me llamó, desconcertada. Dolores ahora explicaba que yo había estado controlando las cuentas de mis padres durante años, que el pobre Ignacio apenas podía comprar un café sin mi permiso, y que la familia finalmente, con valentía, me había pedido que me alejara. Mi exilio reescrito como intervención. Y esa versión iba directo hacia mis clientes. Entiendan lo que hago para vivir. Llevo la contabilidad de una veintena de negocios pequeños en una ciudad donde el prestigio es la única moneda que nunca se devalúa. Una contadora que controla el dinero de sus propios padres no dura mucho como contadora. Tardó 12 días. El dueño de la refaccionaria, cliente mío desde que abrí el despacho, entró sin mirarme del todo a los ojos y pidió sus archivos de vuelta. Sin ofender. Valeria. Es que hay rumores y mi esposa está en el grupo de oración. Le empaqué sus documentos, ordenados e indexados, y se los entregué al nuevo contador en 24 horas, con una lista de traspaso tan limpia que casi resultaba grosera. Porque la mejor respuesta a hay rumores es un trabajo del que nadie pueda hablar mal. Esa noche me senté en mi despacho con las luces apagadas y me permití, por 10 minutos, estar tan enojada como en realidad estaba. Había dejado de pagar, y eso era válido. Ella ahora estaba gastando mi nombre para cubrir la diferencia. El único activo mío al que todavía tenía acceso. Esa misma noche, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de mi padre, el más largo que le había visto escribir jamás. El coche lo vendí el martes, a un señor de León. Con eso puse al corriente la luz y el préstamo. No le digas a tu mamá que te conté. Ella dice que lo guardamos para el invierno. 15 años cuidando ese auto como a un hijo. Me quedé con el teléfono en la mano mucho después de leerlo. Y llegó un mensaje más. Nos vemos mañana en la fonda de la Avenida Universidad. Yo invito el café. Hay algo que necesitas ver antes de que tu mamá firme cualquier cosa. La fonda de la avenida tiene manteles de plástico y una mesera que le dice joven a todo el mundo, sin importar la edad. Mi padre estaba en la mesa del fondo, sin la gorra, y no empezó con lo que traía en el sobre de Manila junto a él. Empezó con 1979. ¿Sabes que tu mamá se crió en un rancho? Dijo. Yo sabía la versión de postal. No se vendió, dijo mi padre. Se perdió. Rematado por deudas malas y una mala cosecha, cuando Dolores tenía 13 años. Su padre vio, desde la multitud, cómo numeraban su propio tractor para la subasta. La parroquia se movilizó, como se mueven las parroquias, despensas en el porche, un sobre de colecta con el apellido de la familia leído en voz alta ante todos, y ropa donada. Un abrigo, en particular, que le tocó a mi madre, con el nombre bordado de otra niña en el cuello. Lo usó 2 inviernos, con toda la escuela sabiendo de quién había sido antes. Y en su boda, su padre, un hombre de pocas palabras, como alguien más que yo conocía, le dijo, nunca dejes que esta familia vuelva a ser de las que se ora por ellas. Me quedé con el café frío. 40 años conociendo a esa mujer, y nadie me había dado nunca la llave que la explicaba. No justificaba nada de lo que me había hecho, pero sí explicaba el motor. Mi madre no mentía para hacerme daño. Llevaba tanto tiempo mintiendo que la mentira ya sostenía el techo. Quitarla, y se le venía encima todo el cielo. Te cuento esto, dijo mi padre, para que sepas contra qué compito cuando digo que ella prefiere ahogarse antes que pedir ayuda. Entonces deslizó el sobre. Y el pasado dejó de importar tanto porque el sobre hablaba del futuro. Un folleto amarillo, alegre, apoyo para propietarios de la tercera edad, y debajo una solicitud llenada con la letra pulcra de mi madre, completa hasta las firmas.
Leí esa solicitud como un cirujano lee una radiografía. 22% de interés anual, una comisión de apertura disfrazada de cuota de trámite, pagos mensuales que parecían suaves los primeros 2 años y luego subían como fiebre. Todo respaldado por la casa, la única propiedad que mis padres realmente tenían en el mundo. Escuchó que las cosas se nos están juntando, dijo mi padre. Así nadie se entera. Ni siquiera tú. Puse la mano sobre el papel como si pudiera detenerlo con eso. Papá, esto no es una cuerda. Es un ancla pintada como cuerda. Ya lo sé, dijo, y la voz se le quebró a la mitad, por primera vez en mi vida. Pero no puedo darle lo otro. Lo otro es que todo mundo se entere. Ahí estaba, la religión familiar, resumida en una frase. Miré hacia el estacionamiento e hice la única cuenta honesta disponible. Podía firmar un cheque esa misma noche, en silencio, y volver a ser el piso, y todos nos hundiríamos otra vez en la misma mentira tibia, según el calendario de siempre. O podía quedarme fuera, limpia, con principios, y ver a mi madre firmar aquello en menos de un mes. Ya no voy a firmar nada en la oscuridad, dije. Eso se terminó. Asintió despacio, como en un funeral. Entonces lo va a firmar en la oscuridad, pero sin mí, dije. Hay una tercera opción. Pero cuesta. Necesito a todos en una sola cocina. Y antes, necesito una semana. Una orientadora de vivienda social, la licenciada Ceballos, trabajaba en una oficina compartida cerca del centro, con lentes colgados de una cadenita, y trató las finanzas de mis padres, que expuse de memoria, como un problema de plomería, poco glamoroso, resoluble, sin sermón incluido. En una hora aprendí más cosas útiles que todo lo que el folleto amarillo quería que nadie supiera. El municipio permitía convenio de pago para el predial atrasado, y las multas dejaban de crecer desde el día en que se firmaba. El banco que tenía el préstamo preferiría reestructurar antes que llevar a juicio a un hombre de 62 años, porque el papeleo sale más barato que los abogados. Y existía un descuento por casa-habitación única en el predial que mi padre nunca había tramitado. Pequeño, pero real. Entonces la licenciada se quitó los lentes y dijo la frase de adulto que yo llevaba semanas rondando sin aterrizar. Señorita Reyes, lo más simple también es lo más difícil para las familias. Es mucha casa para 2 personas con ingreso fijo. Una casa no es una familia. Es una factura con recuerdos. Manejé de regreso por el camino largo, pasando frente a la casita de la calle tranquila. Esa noche armé todo en una sola hoja, lo que yo pagaría para saldar el daño, lo que aportaría mensualmente, con número y fecha de término, no de por vida, lo que Iván podía sostener, lo que Rosalba podía hacer que no fuera dinero, y lo que mis padres tendrían que hacer a cambio. Cada línea sobrevivible, cada línea en voz alta. Podía funcionar, pensé. Había exactamente una persona en el mundo garantizada para pelearlo como si fuera la vida misma. Lo mandé al grupo familiar. El mismo grupo. Quiero que quede claro. El de las fotos de cumpleaños y los avisos de lluvia, el que me había votado fuera a las 9:15 de una noche de jueves. 6 semanas de mi silencio encima como nieve acumulada. Y entonces, domingo, 4 de la tarde, en la cocina de mis papás, sobre el fondo familiar. Voy a contestar cualquier pregunta que tengan. Todos deberían venir. Las respuestas llegaron en orden de carácter. Iván, ahí estaré. Fernanda, un corazón. Mi tío Rubén, ¿cuál fondo? Jaja. Dios bendiga a Rubén, el único hombre honesto en 3 estados. Mi madre contestó en privado. Una línea, sin saludo, no hay nada que discutir. No le respondí, porque no había nada que discutir. Y luego, en el grupo principal, donde 11 personas podían verlo y recordarlo todo, mi tía Rosalba reaccionó con el emoji de aplausos. Me quedé mirando ese aplauso ridículo y sentí algo partirse en el pecho, mitad risa, mitad perdón llegando antes de tiempo. El mismo gesto, ejército distinto. El sábado por la noche, alguien tocó mi puerta. Pensé que era Iván, que siempre olvida usar el timbre. No era Iván. Mi madre estaba en el rellano, con su suéter azul bueno, el cabello arreglado, la espalda recta, la bolsa sostenida con ambas manos como un escudo. Y entendí, mirándola a través de la reja, que en los 4 años que llevaba viviendo en ese departamento, Dolores jamás había entrado a la casa de su hija. ¿Puedo pasar? Dijo. No era una pregunta.
Abrí la puerta de todas formas. Se sentó en la orilla de mi sillón de segunda mano, como en consultorio médico, y sus ojos recorrieron el lugar despacio. El librero armable, el aire acondicionado, las llaves del auto viejo en un plato sobre la mesa. La vi archivar todo eso en algún lugar donde nunca tendría que volver a mirarlo. Rechazó el té. Entonces mi madre, que no me había hablado en 6 semanas, me hizo la mejor oferta que jamás me había hecho. Regresa, Valeria. Las comidas de los domingos, tu silla, todo. Como antes. Una pausa. Diremos que fue un error del banco. Estas cosas pasan. El fondo vuelve a ser como era. Y esa reunión ya no hace falta. Ahí estaba, todo lo que yo quería, envuelto en todo lo que me estaba matando. Y porque no es tonta, mi madre no se detuvo ahí. Se inclinó y su voz se volvió suave, como cuando yo era niña y estaba enferma. Y usó el cuchillo que mejor conoce. Mija, tú eras más feliz cuando ayudabas. Así has sido siempre. ¿Para qué necesitas que te vean hacerlo? Quiero decir que no sentí nada. Sentí todo. Esa frase llevaba dirigiendo mi vida desde una tarde en el patio, en 2020. Y ella la acababa de decir en voz alta, como si fuera un halago. La reunión va a ser, mamá. Su barbilla se levantó. La suavidad se dobló y guardó como una servilleta. Es lo mejor, dijo, de pie, alisándose la falda. Siempre ha sido lo mejor. Es todo lo que he hecho por esta familia. Estaba en la puerta cuando le dije, en voz baja, a su espalda. ¿Mejor para quién? Se detuvo exactamente un latido. Luego salió, y sus pasos en la escalera fueron perfectamente parejos hasta abajo. Esa noche no dormí bien, y por primera vez me dejé mirar la razón de frente, porque ella no se equivocaba del todo. Ese es el problema con mi madre. Casi nunca se equivoca del todo. Había sido más feliz ayudando. Y a las 2 de la madrugada, en mi cocina, con una taza fría, por fin auditó las únicas cuentas que jamás había abierto, las mías. 6 años de quincenas marcadas en rojo. ¿Qué había comprado, en realidad? No la solvencia de mis padres. Eso era real. No me arrepiento de un solo peso del techo o del medicamento. No, la otra compra, la silenciosa. Mientras el dinero saliera, nunca tendría que averiguar si me iban a querer gratis. Cada transferencia era un comprobante que decía necesaria, y yo llevaba coleccionando esos comprobantes desde los 31 años, porque necesaria era una palabra que podía ganarme, y amada era una moneda al aire que llevaba demasiado tiempo sin atreverme a llamar. Mi madre había sostenido una mentira para no volver a la lista de caridad de la parroquia. Yo había sostenido un fondo para no caer en una lista propia. Misma iglesia, distinta banca. Por la mañana planché mi único saco bueno mientras servía la plancha, y Iván llamó. Aviso. Mamá ha estado llamando a todos desde las 7. Está diciendo que vas a ir a las 4 a disculparte. A las 4 de la tarde de aquel domingo, la cocina de Celaya estaba más llena de lo que había estado desde el funeral de mi abuela. Mi padre a la cabeza de la mesa, con las manos juntas como en misa. Iván y Fernanda en sillas plegables contra la pared. Mi tía Rosalba a cargo de la cafetera, autonombrada, y esa cafetera vieja escupiendo como si supiera cosas. Mi madre de pie junto a la barra, con su vestido de domingo a las 4 de la tarde de un día en que ya había ido a misa, lo cual me dijo que se había vestido para esto. Había dejado una silla vacía en medio del cuarto, mirando hacia todos, la silla de la disculpa. Había un pastel que nadie tocaría. En la pared, junto al teléfono, el calendario abierto en agosto, con el primero marcado en un círculo rojo que había esperado todo el mes un dinero que nunca llegó. Me detuve un segundo frente a la puerta de rejas antes de tocar, donde seguía la marca fantasma de la cinta que sostuvo el sobre con la llave. Fuera quien fuera la última vez que toqué esa puerta, ya no lo era. Mi padre me vio primero y empezó a levantarse a medias, modales viejos peleando contra vergüenza nueva. Mi madre no volteó de la barra. Pasa, Valeria, le dijo a la ventana. Di lo que viniste a decir. La cafetera escupió. Rosalba jaló la silla vacía para mí, servicial como siempre. La miré, en el centro del cuarto, frente al jurado, hecha para un arrepentido. Gracias, tía, dije. Voy a estar de pie. Y así fue. No empecé con una disculpa. No traje papeles, dije. No se olvidan los números que se han vivido.
Y con la misma voz que uso para guiar a un cliente por un año difícil, dije los 6 años en voz alta. El sobrerojo en el cajón, en 2020. 42.000 pesos vencidos de hipoteca. La liquidación que no alcanzó ni la mitad. La cuenta que abrí ese verano. Las quincenas que salieron de ahí durante 6 años, con 2 días de margen sobre la hipoteca, la luz y el préstamo. El techo nuevo. El tratamiento dental. Los medicamentos siempre surtidos por domiciliación. En total, un poco más de 1.100.000 pesos, y dije esa cifra despacio, no por dramatismo, sino porque un número de ese tamaño merece el mismo respeto que un nombre. Nadie se movió. Fernanda tenía las 2 manos sobre la boca. Rosalba se sentó sin buscar la silla primero. Entonces volteé hacia mi padre, porque esta parte era la razón entera de haber venido, y dije la frase que llevaba 6 años redactando. Papá no falló en nada. La distribuidora cerró. Eso es aritmética, no pecado. Y nunca fue un secreto que valiera lo que costó guardarlo. Los hombros de mi padre bajaron 1 centímetro, como quien suelta una caja. Iván miraba a la nada, moviendo los labios, encontrando los 120.000 pesos entre los escombros y entendiendo de quién habrían sido. La cafetera se quedó callada. En el silencio, mi madre por fin volteó de la barra, el trapo de cocina todavía doblado sobre el antebrazo, y sonrió al cuarto como sonríe a una mancha. ¿Ya terminaste?, dijo. Porque me gustaría decir algo sobre la condición de tu hermana. Siguió, tranquila como un himno, dirigiéndose al cuarto por encima de mí. Ya la han visto todos. Se aísla en ese despacho. Controló las cuentas de tu padre durante años. El pobre Ignacio no podía ni comprarse un café sin permiso. Y cuando por fin, con cariño, le pedimos que se alejara, miren lo que nos ha hecho en 6 semanas. Esto es lo que hace el dinero cuando... Basta, Dolores. La voz de mi padre no fue fuerte. En 62 años, no creo que lo haya sido nunca. Por eso todo el cuarto volteó, como si hubiera hablado el refrigerador. Estaba de pie. Tenía la mano plana sobre la mesa, en el mismo lugar donde había jurado años atrás. Cada palabra que dijo es cierta, dijo. Cada número, cada fecha. Fue mi decisión ocultarlo, y estuvo mal. Y ya no más. Una sola frase de confirmación. Eso fue todo lo que ofreció, y todo lo que hacía falta. Quiero ser precisa, no me estaba rescatando. La verdad ya estaba de pie en el cuarto. Simplemente se negó a volver a sentarse junto a la mentira. Y mi madre compuesta, de voz firme, que había vivido 4 décadas del combustible de estar bien, se quebró en una costura que nadie sabía que tenía. No voy a ser caso de caridad en mi propia iglesia 2 veces. Salió de ella como algo rasgado. ¿Saben lo que hacen con familias así? Rezan por ti en voz alta, con tu nombre. Le temblaban las manos sobre el trapo doblado. Usé un abrigo con el nombre de otra niña bordado en el cuello, 2 inviernos, y todos me sonreían, y preferiría estar muerta antes que volver a ser eso. ¿Me oyen? Preferiría. Se detuvo. Una respiración quebrada en una cocina tan silenciosa que el reloj de pared sonaba como martillo. Cada rostro en esa mesa acababa de ver a la niña de 13 años. Y cada rostro volteó hacia mí. Pude haberla terminado. Estaba caída, y todos lo sabían. El cuarto era mío, y 11 años de palabras tragadas tenían el motor encendido detrás de mis dientes. Ese es, se supone, el momento para el que existen las historias de revancha. Parada ahí, descubrí que no lo quería. Ganarle a mi madre era solo otra forma de seguir jugando su juego. Saqué del saco la hoja única, no como evidencia, como oferta, y la puse sobre la mesa, junto al pastel intacto. Esto es lo que puedo hacer, y las condiciones con las que viene, dije. Pago mañana mismo lo vencido del predial y el préstamo. Sale como 23.000 pesos en total. Después de eso, 6.500 al mes durante 18 meses. No una trampa sin fondo, un número con fecha de término, escrito. Se pega en este refrigerador, donde cualquiera en este cuarto pueda leerlo. Iván aporta lo que pueda. Rosalba lleva a mamá a sus citas y recoge sus medicamentos. Y a cambio, 2 cosas. Se sientan con la licenciada Ceballos, de la oficina de vivienda, una sola reunión. Y en la primavera, esta casa se pone en venta, porque es una factura con recuerdos y los está consumiendo vivos.
Miré a mi madre entonces, y lo hice tan suave como puede serlo un ultimátum. Todo a la luz, mamá, o nada. Esas son las mías. Me sostuvo la mirada, ahí, en su cocina. 6 años atrás yo había tomado una decisión en la oscuridad. Esta noche, dije, estoy honrando la mía. Estuve bajo esta familia 6 años. Me gustaría estar dentro de ella. Por un momento largo, de verdad no supe hacia dónde caía la moneda. Entonces mi madre dejó el trapo sobre la barra, lo alineó, borde con borde, como ha hecho toda su vida, y salió de su propia cocina, cruzó su propia puerta trasera, hacia su propio patio. La puerta de rejas se cerró detrás de ella. Nadie respiró. Mi padre metió la mano en la bolsa de la camisa, detrás de la hoja que le había dado semanas atrás, y sacó una pluma. No firmó de inmediato. Primero leyó, en voz alta, cada línea a su familia, la cifra vencida, el monto mensual, la fecha de término, la reunión, la primavera. Obligándose a decirlo, obligándolos a oírlo. Fue la contabilidad más valiente que he presenciado. Firmó, y deslizó la hoja hacia Iván. Mi hermano, que había entrado todavía debiendo un sueño, escribió 1000 pesos al mes en el margen, puso sus iniciales, y dijo olvida los 120, obviamente en el tono de un hombre que paga la grúa de un desconocido por pura decencia. Rosalba se apuntó para los martes y la farmacia, y lloró sobre el pastel intacto. Esto está bien, dijo mi padre, dando un golpecito a la hoja, del tipo que se puede decir en voz alta. Por la ventana sobre el fregadero, vi a mi madre en el patio, todavía con su vestido de domingo, deshojando las rosas con los dedos desnudos, la espalda perfectamente recta hacia la casa. Salí. La tarde se ponía dorada en los bordes, y la puerta anunció mi paso, y ella no volteó. Me has hecho quedar pequeña, le dijo a las rosas, frente a todos. No, mamá. La mentira era pequeña. Tú la has cargado mucho más tiempo del que yo cargué el dinero. Yo solo tuve 6 años. Tú lo tienes desde los 13. Sus tijeras se detuvieron sobre un tallo. No volteó. Sabía que no lo haría. A una mujer como Dolores Reyes no se le deshace en un patio. Pero después de un rato, en una voz que nunca le había oído, plana y desnuda, como quien deja el bolso al final de un día largo, mi madre hizo la única pregunta que le quedaba. ¿Qué pasa el día de pago ahora? Desayuno, dije. Si quieres. Las rosas se movieron un poco con el viento. De mi madre, eso no fue rendición. Pero fue una dirección. La casa de Celaya se vendió la primavera siguiente a una familia joven, con un columpio todavía en la caja. Con lo que quedó después de saldar el préstamo, mis padres compraron un departamento pequeño a 4 cuadras de la parroquia, con un patio del tamaño de una mesa de comedor, y mi padre le declaró la guerra al único arbusto que le cupo. Mi madre le contó a la iglesia que habían decidido simplificar la vida. Toda la congregación lo sabe. Toda la congregación asiente. La vecina sigue llevando guisos, pero ahora son guisos de cariño, no de lástima, y quien ha vivido en un pueblo chico sabe que la diferencia se nota. La hoja sigue pegada en el refrigerador nuevo. 3 firmas, ahora 4, porque Rosalba se agregó su propia columna. Todo a la luz, donde una mentira no tiene dónde sentarse. Para el 9º mes, hubo una quincena en que mi padre cubrió su propio faltante y mi línea bajó de 6.500 a 3.000, y él mismo la marcó en el calendario. Pluma negra, no roja. El primer sábado de cada mes desayunamos en la fonda de la avenida. Mi padre paga el café con efectivo que cuenta de un sobregastado, y yo lo dejo, porque dejarlo es todo el sentido. Mi madre fue por primera vez en junio, se sentó en la orilla del asiento como en mi sillón, pidió té, no corrigió la postura de nadie, y cuando la mesera le dijo joven, algo en su cara casi lo permitió. No hablamos de esa tarde en la cocina. Probablemente nunca lo hagamos. Algunas cuentas se quedan abiertas. Pero en marzo compré la casita de la calle Tranquila, con su jardín pequeño, mi nombre en la escritura, a los 37 años. Y cuando mi padre fue a conocerla, me dio una llave recién cortada del departamento nuevo. Nadie se lo pidió. Vive en el cajón de mi cocina, y esta vez no es una obligación. Es una invitación. Y sé la diferencia ahora, porque durante 6 años pagué muy caro por no saberla. Del fondo familiar, la historia entera, ya no queda nada abierto. Lo que mi familia encontró, pieza por pieza, fue todo lo demás que yo cargaba, y todo lo que había en mí una vez que lo solté. El día de pago, mi teléfono ya no suena.
La mayoría de las mañanas tomo café en mi propio porche y dejo que el silencio se equilibre solo, que, si llevas mucho tiempo en los números, aprendes que es el balance más difícil de encontrar.